corrida, por así decirlo, porque al final vamos a hacer un repaso con posibles preguntas de examen, con preguntas de examen de años pasados, ¿sí? Y que se da al paciente con fines terapéuticos. Un poco de historia, recordando, y vamos a saltar esto, nos dice que ahora existe la FDA, que es la Food and Drug Administration, ¿no ven? Esta se da, o esta nace a través de un gran evento, que es la teratogenicidad de la focomelia producida por la talidomina, que era utilizado como un antiemético desde 1958 hasta 1962. Y vamos a ver todos los tipos de reacciones adversas que hay. Esta es de tipo D. ¿Se me escucha el audio? Ok. Ya lo vimos. Ahora sí, esto sí les van a preguntar. Esto es muy preguntado. ¿Qué es un efecto secundario? Es toda reacción producida por el efecto primario del fármaco. Entonces, todos los fármacos tienen un mecanismo de acción. Ese mecanismo de acción es conocido como el efecto primario. Entonces, X fármaco te va a producir su mecanismo de acción. Este es el efecto primario. Después, seguido del efecto primario, te va a venir el efecto secundario. Y es una reacción no esperada, o sea, que tú no la deseas, ¿ya? Después vamos a tener el efecto colateral. Esta sí es más indeseada, no tiene nada que ver con el mecanismo de acción del fármaco. El efecto secundario sí tiene que ver con el mecanismo de acción, pero el efecto colateral no. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia. Ahora vamos a ver la reacción adversa. La reacción adversa hemos dicho que es todo efecto indeseable y nocivo, pero que se da a dosis normales, lo cual es diferente de la toxicidad, que se va a dar a dosis altas. Entonces, es todo efecto que se da a dosis altas y va a producirte un daño celular. Y generalmente puede causar una alta morbimortalidad. Ya, ahora, ¿qué es intolerancia? Es el efecto que se produce, pero por la sensibilidad de un paciente. No tiene nada que ver con el fármaco. Es más individual, es más genético, por así decirlo. Vamos a ver la reacción alérgica. Se da debido a una previa sensibilización. Acá, estas de reacción alérgicas generalmente son de tipo B, donde el fármaco que tú administras actúa como un antígeno. Entonces, tú sabes que el antígeno activa el sistema inmunitario. Entonces, los anticuerpos van y atacan al antígeno, ¿no ve? Es como si tú metieras cualquier bacteria y el sistema inmunitario lo ataca. Es lo mismo. El organismo no reconoce o reconoce de mala manera al fármaco. Entonces, esa es la reacción alérgica y se da por una previa sensibilización, no siempre al fármaco. Vamos a verlo más adelante. Ya, la enfermedad iatrogénica es causada, son manifestaciones clínicas causadas involuntariamente, generalmente por el personal de salud, y puede darse de 3 formas. Tú sabes que los médicos no solo son el personal de salud, ¿no ven? Entonces, puede darse, ¿por quiénes? Por los doctores, por las enfermeras y por los farmacéuticos. Entonces, puede darse por la prescripción, por la administración de las enfermeras y por el despacho de los fármacos en las farmacéuticas. Otro efecto adverso o reacción coincidente es un suceso desfavorable que no tiene nada que ver con el fármaco. Simplemente tú le has administrado el fármaco y de repente ha aparecido una nueva patología o ha tenido reacción a otra cosa, o sea, a la picadura de una abeja, digamos. Entonces, no tiene nada que ver. Esto es un poco menos frecuente, por así decirlo. Vamos a tener una valoración de la causalidad. Esto ya lo vimos.
Y vamos a explicar un poco más de la reacción adversa y el efecto secundario. La reacción adversa es no deseada porque tú la das a dosis normales. También el efecto secundario. Pero el efecto secundario hemos dicho que tiene que ver con el mecanismo de acción, ¿verdad? Entonces, si tú conoces el mecanismo de acción y conoces las reacciones adversas, porque de cada fármaco que tú estudies van a salir N reacciones adversas de cada fármaco, tú ya sabes, por ejemplo, de los IECAS, que es muy, muy conocido. La tos es un efecto secundario. Es producido por la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Dónde está la enzima convertidora de angiotensina? En muchas partes, pero en más proporción en el pulmón, ¿verdad? Entonces, por eso te causa tos. Un efecto colateral podría ser, qué sé yo, disminución de algún electrolito. Eso es un efecto colateral. No tiene nada que ver con el mecanismo de acción del fármaco, a diferencia del efecto secundario. Ahora, las reacciones adversas, como tú lo has dado a una dosis normal, no es predecible. No es predecible. Es decir, porque tú ya lo conoces, ya lo has estudiado. Entonces, otro acápite importante es que tiene mayor gravedad las reacciones adversas, porque generalmente son de tipo B, son más inmunitarias. Y vamos a ver cuáles son estas reacciones adversas. Van a ser 6, de la A a la F, ¿ok? Y tienen sus acrónimos, cada uno empieza. La A de aumentada, la B de bizarra, la C de crónica, la D de... Estas sí, están en inglés, entonces la D es de delayed, que es después de tiempo, delayed, retardada, ¿ya? Entonces vamos a ir con la de tipo A, la aumentada. Nos dice que es la más frecuente, tiene una alta incidencia, es predecible y tiene una baja mortalidad. ¿Por qué? Porque tú ya sabes qué puede causar un fármaco a dosis altas. Estas son las intoxicaciones. El paracetamol te puede causar hepatitis fulminante. Los beta-lactámicos igual te pueden causar toxicidad. Los colinomiméticos, agonistas colinérgicos, te pueden causar... Ay, se me fue ahorita el nombre. Te pueden causar... Uy, se me fue. Ya, no importa. Entonces, estas son todas las intoxicaciones por dosis altas, toxicidad. Toxicidad. Son muy frecuentes, son predecibles y tienen una baja mortalidad, pero tienen una alta morbilidad. ¿Eso qué te quiere decir? Que el paciente puede salir más dañado, porque después de una hepatitis fulminante el paciente no se va a recuperar, ¿ya? Después vamos a tener a las reacciones de tipo B o bizarras. Estas son más infrecuentes, tienen una baja incidencia. Y estas cositas que les estoy preguntando son preguntas de examen. Lo vamos a ver más ratos. Es impredecible, tú no sabes a qué paciente o a qué paciente le va a dar esto. No sabes si a ti mismo tú tienes alguna deficiencia enzimática o alguna mutación genética y te puede dar a ti. Como es impredecible, es de alta mortalidad, porque generalmente hasta llegar al diagnóstico el paciente ya está en shock y lamentablemente fallece, ¿ya? Después, el de uso crónico. Es infrecuente y está asociada a la acumulación. Son fármacos que se administran por mucho tiempo y mientras estás administrando el fármaco se va a dar la reacción adversa. Y la retardada es cuando tú has ingerido un fármaco o alguien ingirió un fármaco y lo deja. Y después de tiempo aparece la reacción adversa. Por eso es retardada. El paciente no está tomando el fármaco cuando le presenta la reacción adversa. Y habíamos visto antes la de la talidomida, que te causaba focomelia. Las madres la tomaban en el primer trimestre de embarazo, porque es donde hay más náuseas y vómitos. Y no era hasta el parto que recién veían el efecto secundario, el efecto adverso. ¿Ya? Es más infrecuente, está relacionada con la dosis después del tiempo. Después vamos a tener las de finalización. Cuando tú
disminuyes la dosis de forma abrupta o directamente le quitas el fármaco al paciente, ocurre lo que es el síndrome de abstinencia. A esto se refiere con la de tipo ENT o de finalización. Pero acuérdate de ENT, porque termina, son acrónimos, ¿no ven? Después vamos a tener la falla. Es común, es muy común. Generalmente se da dependiendo de la dosis. Si tú le administras menos dosis, evidentemente no vas a llegar a la concentración mínima efectiva, ¿verdad? Entonces no se va a desarrollar el efecto. A eso se refiere con falla. Y puede ser dada por fármacos inductores e inhibidores, como les había comentado. Creo que eso lo ven en metabolismo, ¿verdad? Ya. Vamos a ver las reacciones de tipo A. Van a tener un componente farmacodinámico y un componente farmacocinético. En la farmacodinamia va a estar dado, por lo que ya habíamos visto. Ay, ¿qué pasó aquí? Farmacocinética, disculpe. Farmacodinamia. Ya. Farmacocinética, que es la liberación, y varía según el excipiente. Si hay mayor liberación, va a haber mayor cantidad de fármaco disponible. Igual en la absorción. Si se absorbe de mayor manera, va a haber mayor cantidad de fármaco en circulación sistémica y puede haber más riesgo de toxicidad. Y lo mismo habíamos hablado con las proteínas ayer. Si hay disminución de proteínas y tu fármaco se une a proteínas, va a estar en mayor cantidad en forma libre. Va a realizar mayor mecanismo de acción. Se va a unir más a los receptores. Y si se une más a los receptores, puede causar toxicidad. Y la unión a tejidos, como las tetraciclinas, se unen al hueso. Entonces, dentro de la distribución, estos factores pueden jugar en contra para desarrollar una reacción adversa. Lo mismo en la eliminación. Si tu paciente es nefrópata, ¿podrá eliminar los fármacos que se excretan por vía renal? No, exacto. Entonces, aumenta la concentración a nivel plasmática, a nivel plasmático, y va a unirse más a los receptores en caso de que no se haya metabolizado. Y si se ha metabolizado, igual puede depositarse. ¿Ya? Y en caso de los hepatópatas es mucho peor. Si un fármaco que tiene que ser metabolizado para eliminarse no se metaboliza, igual, se une más a los receptores. Y una vez que se une, se suelta y se vuelve a unir. Y causa la reacción adversa de tipo A. Aquí hemos visto los colinamiméticos y el paracetamol que causan intoxicaciones. ¿No ve? Las reacciones... ¿Tú has comido todas uvas? ¿No, Carlitos? ¿Te están mintiendo? No, no estoy mintiendo. ¿Estoy pasando clases, hijito? Disculpen por eso. Disculpen de verdad. Ya, vamos a ir a las reacciones de tipo B. Van a ser farmacocinéticas, farmacéuticas y farmacodinámicas. Lo mismo. Acá la que más importa, o la que más importa es la farmacéutica, porque hemos dicho que el fármaco es el que causa la reacción adversa. ¿Y cómo puede causar la reacción adversa? Nosotros sabemos que el medicamento está compuesto por un excipiente y un principio activo. Entonces, puede ser el excipiente el que cause la activación del sistema inmune, o puede ser el mismo principio activo, ¿ya? Y también los químicos con los que se saca el principio activo. Cualquiera de estos tres componentes puede causar una reacción de tipo B, puede activar el sistema inmune. Ahora, vamos a tener componentes genéticos. Por ejemplo, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y en casos de la hipertermia maligna, van a ser genéticos. En caso de la hipertermia maligna, va a haber una mutación genética, donde se van a abrir más los canales de calcio. Esto porque por fármacos. Entonces, va a haber un aumento de la temperatura.
Y en el caso de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo mismo, pero va a haber una disfunción más, ¿cómo por así decirlo? Molecular, algo así. Ahora vamos a tener a las reacciones adversas de tipo 1. No, los inmunitarios, pero se dividen en 4, que las vemos acá, y vamos a ver las de tipo 1. Las de tipo 1 son generalmente activadas por la inmunoglobulina E. Tú sabes que los receptores de inmunoglobulina E están en los mastocitos y al activarlos se va a liberar la histamina. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la histamina? Va a causar una broncoconstricción y una vasodilatación, ¿no ven? Entonces, ¿a qué te suena esto? Un shock anafiláctico y te va a dar anafilaxia. Te va a dar un angioedema, un edema y asma. Son causados por la histamina. Y generalmente se da un shock anafiláctico, que tú le puedes administrar adrenalina y ya está. Pero, como hemos dicho, estos no son predecibles. El paciente, tú viene a consulta y se da generalmente esto por la penicilina. Le ves la garganta, tiene amigdalitis estreptocócica, faringoamigdalitis estreptocócica, tú le recetas penicilina, le pinchan, no presenta nada, sale de la clínica, en la esquina ya está con shock anafiláctico. Y hasta llegar a la clínica puede fallecer el paciente. Es muy rápido, ¿ya? Las reacciones de tipo 2 son donde el fármaco actúa como un antígeno, pero el fármaco generalmente se une. Este es tu glóbulo rojo y este es tu fármaco que ha venido. Y se une al glóbulo rojo o a cualquier célula sanguínea. Entonces va a venir la inmunoglobulina G y no reconoce a este fármaco unido. Entonces lo ve como un antígeno, como un invasor, ¿ya? Y comienza a atacar a la célula sanguínea. Entonces esto se da más a nivel sanguíneo. Y si ataca a las células sanguíneas, ¿qué te va a dar? Trombocitopenia, una vasculitis, hemólisis y agranulocitosis. ¿Ya? Esto es más a nivel sanguíneo, el de tipo 2. El de tipo 3 es la formación de complejos y se van a depositar en las membranas, ¿ya? Y te va a dar, ¿dónde se presenta? ¿Dónde se almacena? Generalmente en el riñón, por eso te da una glomerulonefritis. Y en otros órganos se va a dar una destrucción tisular. ¿Por qué? Porque tus órganos son reconocidos y si hay una acumulación ahí, entonces los complejos, el sistema del complemento, todo tu sistema inmune va a ir a atacarlo porque es algo que no reconoce. Y tenemos los de tipo 4, que va a ser la sensibilización de linfocitos. Esto se da a nivel de la piel. A nivel de la piel. Entonces vamos a poner esto a nivel sanguíneo, esto a nivel de los tejidos, generalmente riñón, y esto a nivel de la piel. ¿Por qué? Porque va a ir a activar a los linfocitos T. Y nos dice la literatura que va a haber mayor cantidad de acumulación de linfocitos T rondando por la piel. Y se va a liberar y se va a desencadenar toda una flogosis, por así decirlo, y va a desarrollarse el mecanismo de inflamación. ¿Ya? Por eso te dice dermatitis por contacto. Entonces, vamos a ver acá. Trombocitopenia y agranulocitosis de tipo 2. Vasculitis, la enfermedad del suero, igual de la misma forma. Y aquí vemos los fármacos que te causan las reacciones adversas de cada tipo. Los de tipo 1. ¿Qué fármacos te causan reacciones de tipo 1? Generalmente los betalactámicos, los bloqueantes neuromusculares y los platinos. De los betalactámicos, generalmente las penicilinas, no solo la penicilina, las penicilinas. Aquí tenemos en el de tipo 2 la anemia, la trombocitopenia y la neutropenia, más a nivel sanguíneo. Las cefalosporinas, la penicilina, y si ustedes lo leen bien, van a darse cuenta que la mayoría de los fármacos que te causan reacciones adversas son antibióticos. Son antibióticos, porque acá tenemos vancomicina, compuesto. Entonces, mucho ojo al momento de dar antibióticos.
y a qué paciente le están dando. Si ese paciente está en extremos de edad, si ese paciente tal vez es nefrópata, si tú lo ves mayorcito, pide un perfil hepático, pide un ego, ¿no? Y aquí vamos a ver las de tipo 4 que se dan a nivel de la piel. El síndrome de Stevens-Johnson es causado por todos los fármacos y es muy, muy frecuente y también es peligroso. Y estos de tipo 4 son causados generalmente por los anticonvulsivos. Los anticonvulsivos. Ahora vamos a las reacciones de tipo C. Hemos dicho que van a ser dadas por un uso crónico. Van a causar dependencia o taquifilaxia. Eso quiere decir que tú necesitas darle más dosis al paciente para que haga el mismo efecto. Acá vemos un síndrome de Cushing. Esto se da por el uso de muy prolongado tiempo de los corticoides. Después, los fármacos, aparte de causar taquifilaxia, pueden acumularse en los tejidos. Pueden acumularse como por ejemplo los bifosfonatos que se dan en la osteoporosis. Te van a causar una osteonecrosis si tú tienes bolitas picadas. Otro ejemplo muy, muy clásico es la miodarona, que puede causar fibrosis pulmonar por la acumulación. Y vamos a tener las reacciones de tipo D. Las reacciones de tipo D van a ser dos, y esto sí o sí: carcinogénesis y teratogénesis. La carcinogénesis, y dijimos, van a ser administrados en un determinado tiempo, tú los dejas y después de tiempo se van a manifestar estas reacciones adversas. Generalmente se da por inmunosupresores. ¿Por qué? Porque los inmunosupresores disminuyen las defensas, disminuyen los factores protectores tumorales y te van a dar generalmente cáncer. ¿Qué tipo de cáncer es más frecuente? Las leucemias y los linfomas. Ahora vámonos con la teratogénesis. Van a ser generalmente fármacos muy liposolubles, ya que estos pasan con mayor facilidad la membrana plasmática y con poca unión a proteínas. ¿Ya? Vámonos a la reacción de tipo E. Se da por una suspensión abrupta, una retirada abrupta, generalmente por benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas disminuyen la función. Entonces, si tú les quitas directo, va a haber una hiperexcitabilidad neuronal. Lo mismo con los opioides, causan una abstinencia. ¿Ya? Y los betabloqueantes, que disminuyen el inotropismo, el cronotropismo del corazón, si tú los quitas, imagínate que le estás dando píldoras a una persona que tiene insomnio. Le das píldoras para que se duerma. Entonces las píldoras están actuando como la melatonina, que es la hormona inductora del sueño. Y si tú le quitas estas píldoras, la persona ya no va a dormir. Y peor aún, aunque le pongas en un ambiente oscuro, que es que estimula la producción de melatonina, igual no funciona porque ya se ha acostumbrado a ese fármaco. ¿Ok? Vamos con la falla. La F de falla terapéutica se da por inductores e inhibidores enzimáticos. Ahora, un inductor enzimático muy conocido es la rifampicina. La rifampicina, si tú das inductores enzimáticos, es decir, que tú estás estimulando al hígado. Entonces viene la rifampicina y lo estimula, es como que trabaja más. Y se da con los anticonceptivos orales. Entonces, tú tomas anticonceptivos orales y tu hígado está súper, súper activo. Entonces viene el fármaco, lo metaboliza todo. Entonces todo se elimina. Y los anticonceptivos orales disminuyen y no van a realizar su efecto. Entonces, en casos que los pacientes están tomando rifampicina, no pueden tomar anticonceptivos orales. Ojito con las mujeres, porque van a quedar embarazadas. ¿Ya? Y los antibióticos se dan por incumplimiento. Los antibióticos tienen que darse mínimo por 2-3 semanas. Ese es el tratamiento.
pero el paciente al 5.º día ya se siente bien, entonces deja de tomar los antibióticos y generan resistencias. Otro fallo terapéutico, ¿ya? Ahora vamos a ver los factores asociados al RAM. La edad es un factor muy asociado, ya que se da en extremos de la vida. ¿Por qué? En los niños, porque no hay desarrollo hepático. Y en las personas mayores, porque el hígado y el riñón ya han cumplido su función. Ya no hay buen metabolismo, ya no hay buena excreción. Y acá tenemos una pregunta de examen de la doctora. La doctora suele preguntar, ¿la aspirina causa el síndrome de Rey? No está bien dilucidado el mecanismo por el que lo causa, pero se sugiere que es un daño mitocondrial. El género nos dice que es muy importante, porque en mujeres es más frecuente que se desarrollen las reacciones adversas, ya que tienen un menor tamaño, un menor peso y los fármacos se distribuyen de mejor manera. Entonces, ojito ahí. ¿Cuál es la reacción adversa más provocada? Es la torsada de puntas. Vamos a ver las comorbilidades como la hepatopatía, la nefropatía, son factores que aumentan la concentración. Entonces, si aumentan la concentración por falta de eliminación o por falta de metabolización, van a generarse estas reacciones adversas. La raza también y la terapia múltiple. Generalmente, esto se llama la cascada farmacológica, que tú le das un fármaco al paciente. Volvemos al caso de cuando los pacientes, digamos, toman por mucho tiempo paracetamol, es un AINE, ¿no? Es un inhibidor de la COX, entonces disminuye la prostaglandina, disminuye el revestimiento mucoso. Entonces, en vez de tú quitarle el paracetamol, tú le das omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones. Y el omeprazol te va a causar somnolencia. Y tú, en vez de quitarle el omeprazol para quitar la somnolencia, tú le vas a dar otros fármacos. Y ese otro fármaco te va a dar otra reacción adversa. Y esa es la terapia múltiple o la cascada farmacológica. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir esto? Nos dice que muchas veces no lo logramos prevenir porque muchas veces es lo último en lo que pensamos. Cuando el paciente viene con una reacción adversa y te dice, tengo tos, doctora, o tengo tal manifestación. Lo último en lo que piensan muchas veces los doctores es en una reacción adversa. Lo primero que piensan, otra patología o una complicación de su patología. Entonces, primero hay que pensar, ¿está tomando un fármaco? La reacción adversa que tiene el fármaco, ¿es conocida o no es conocida? Entonces, si es conocida, trátala o quita el fármaco, porque hay distintos fármacos que causan el mismo mecanismo de acción y que tienen distintas reacciones adversas. ¿Ya? Ante un nuevo síntoma, en una patología ya diagnosticada, sospecha de un RAM, ¿sí? Se pueden prevenir hasta 28% de las RAMs. Generalmente tienes que tener en cuenta de los pacientes vulnerables y pacientes que reciben polifarmacia o muchos fármacos. Ya, acá son fármacos que generalmente te pueden causar una reacción adversa o toxicidad en el peor de los casos, porque la ventana terapéutica es estrecha. Y lo habíamos visto ayer, que tiene que ver la ventana terapéutica con la relación de seguridad y toxicidad, ¿verdad? Ahora, para prevenirlo, tú tienes que dar una indicación correcta, un medicamento correcto, al paciente correcto y la dosis correcta. Y como habíamos visto en el caso de los antibióticos, sí o sí, en el tiempo correcto para no desarrollar una falla terapéutica. Bien, estas son las reacciones adversas más conocidas y la notificación la realizamos a la AGMET. La notificación de casos es algo complicado de hacerlo, ya que tienes que revisar las historias clínicas, tienes que ver al paciente, tienes que decirle qué te ha pasado, tienes que detallar un informe muy extenso. La verdad, tal vez esa es la principal razón por la que los doctores no realizan la notificación de las reacciones adversas. Bien, y
vámonos con las preguntas de examen. Esto es de año pasado y de un banco que encontré por ahí ya. Entonces, quiero que cada uno active su micrófono y diga la opción que crea correcta. Y vamos a desarrollarlo aquí mismo. Bien. Una de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a las reacciones adversas a los fármacos. A. La hepatotoxicidad es la causa más frecuente de RAMs asociadas al uso de aminoglucósidos. B. Las RAMs constituyen una importante causa de morbimortalidad y aumento de los costos sanitarios. C. Los sistemas de farmacovigilancia permiten la identificación y prevención de los riesgos asociados al uso de medicamentos, sobre todo de los fármacos recientes comercializados. D. Todas las afirmaciones son falsas y inciso E. El inciso A es falso. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta correcta? Pueden escribirlo en la caja de comentarios o directamente pueden activar su micrófono. Inciso A. Bien, bien. ¿Alguien dice otro inciso? ¿Alguien tiene otra? O el mismo está bien. Pónganlo en la caja de comentarios. Ahí está. Por favor, les voy a pedir que activen su micrófono, ya que no puedo estar ahí en la reunión para leer sus comentarios. Disculpen. Ya. Decían inciso A. Guarden sus incisos. Ahora vamos a revelar cuál era. Entonces, inciso A. La hepatotoxicidad es la causa más frecuente asociada a aminoglucósidos. Aminoglucósidos, ya. Un aminoglucósido es un antibiótico. Lo van a ver en la tercera rotación. Tiene 3 reacciones adversas sumamente importantes, que son la nefrotoxicidad, la ototoxicidad, que es de la orejita, y una disfunción de la unión neuromuscular. ¿Ya? Entonces, esas son sus reacciones adversas más frecuentes. Entre ellas no destaca la hepatotoxicidad. Entonces, descartamos esta. ¿Ya? Las reacciones adversas constituyen una importante causa de morbimortalidad y aumentan los costos sanitarios. Efectivamente, sí. ¿Por qué? Las de tipo B, las de tipo A, disculpen, causan morbimortalidad. Las de tipo B causan más mortalidad, ¿verdad? Entonces, cuando hay una reacción adversa, ya sea tipo A, B, C, lo que tú quieras, ¿quién lo trata? No se trata el paciente solo. Tienes que tratarlo tú, el sistema sanitario. Entonces, si tú causas una reacción adversa, es más coste. Entonces, sí es. Esto está bien. Ya. Los sistemas de farmacovigilancia permiten la identificación y prevención de los riesgos asociados a medicamentos, sobre todo los fármacos recientes. Exactamente, esto está bien. Muy bien. Pero acá nos dicen, todas las afirmaciones son falsas. Esto está mal. Y solo el inciso A es falso. Lamentablemente, esa es la respuesta correcta. En los exámenes de residencia juegan de esta forma. Sí. ¿Qué tal? Entonces, ahí tienen el patrón. No creo que esta pregunta se vuelva a repetir, ya que el docente que la ha realizado el año pasado se ha retirado. Pero muy interesante, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Una de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a las RAMs. Les voy a dar 30 segundos para que lo lean. El tiempo comienza ya. ¿Solo los incisos A y B son verdaderos? Ya, bien.
¿Quién tiene otra respuesta? ¿Quién opina lo contrario o quién está a favor? Bien, vamos. Ya, me dijeron esta. Vamos a analizar una por una. ¿Las RAM son menos frecuentes en pacientes hospitalizados? No. En pacientes hospitalizados reciben más farmacoterapia, por lo que es más frecuente verlo en hospitales. Es más frecuente en hospitales. Los factores de riesgo de mayor importancia para cualquier tipo de RAM son la edad avanzada y la insuficiencia renal. No precisamente, porque acá te está dando una palabra totalitaria para cualquier tipo de RAM. Entonces, cualquier tipo de RAM está agarrando a la A hasta la F. No para cualquier tipo de RAM, solo para la de tipo A, ¿no ve? Solo para la de tipo A. Entonces la descartamos. ¿La descartamos? Los factores de riesgo de mayor importancia para cualquier tipo de RAM. Ya. Sigamos. Los ejemplos de RAM domiciliaria y extrahospitalaria son la hipoglucemia, la bradicardia, la somnolencia, la confusión y alteraciones del número de posiciones de atención. Esto sí está un poquito complicado. Ya, todas las afirmaciones son falsas. Solo inciso A y B son verdaderos. Espérenme, denme un momento. Una de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a las RAMs. Esta dijimos que es falsa. Por ende, esta es falsa. No todas son falsas. Y estamos entre estas dos. Son ejemplos de RAM domiciliaria extrahospitalaria. No, vamos a ver el patrón. Disculpe. A ver. Acá está, me indica que es B, lo cual es muy raro. Vamos a buscar más. Sí, efectivamente es B. Esto lo vamos a analizar a profundidad. ¿Está bien? Les voy a pasar un comentario acerca de esto. Ok. Sigamos con la siguiente pregunta. Una de las siguientes afirmaciones corresponde a las RAM de tipo D. Y habíamos dicho que las RAM de tipo D son dos principalmente. ¿Cuáles son? Las de tipo carcinogénesis y las de teratogénesis, si bien recuerdo. Muy bien. Muy bien. Acá te van a confundir porque te dicen la codeína causa riesgo de intoxicación en niños, quinolonas. Como hemos visto en arriba, te han mencionado un fármaco. Tú estás en primer rote, no tienes que, no sabes, entonces no tienen por qué preguntarte fármacos. Entonces, vete a la opción que tienes más conocida. Entonces, intoxicación en niños no tiene nada que ver con teratogénesis ni carcinogénesis. Reacciones musculares, nada que ver. Somnolencia, tampoco nada que ver. Riesgo de arritmias, mucho menos. Entonces, teratogenia. Los retinoides causan teratogenia. Esa es la opción correcta. Solo en casos muy contactos, como por ejemplo la digoxina, que inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa, son casos muy, muy excepcionales que te van a preguntar el mecanismo de acción de algún fármaco, generalmente a las teóricas del doctor Mamani. Entonces, si el doctor Mamani menciona cualquier fármaco, sí lo va a meter al examen, porque él sí mete esas cosas. Ya, las RAM de tipo B incluyen las siguientes excepto. Habíamos visto que las de tipo 1 te generan angioedema, anafilaxia
y broncoespasmo en manera general, ya que activan la histamina. Entonces, esa es una de tipo D. De tipo B, 1, la angioedema y la reacción alérgica y el shock anafiláctico. Como vemos acá, todas son de tipo 1. Hemos visto que también te pueden causar vasculitis, trombocitopenia, hemólisis y anemia hemolítica. Hemólisis son las de tipo 2, ¿verdad? Y si es nefropatías o acumulación en cualquier órgano, es de tipo 3. Y si es a nivel de la piel, es de tipo 4. El síndrome de Crest no está en ninguna de ellas. Entonces, ¿cuál de las siguientes no es una de tipo B? El síndrome de Crest. Si tú no has visto el síndrome de Crest por ningún lado, entonces esa no es, ¿verdad? Porque te van a meter conceptos muy alejados de la realidad. Ya. Ahora, son características de las RAM de tipo A. Y vamos de nuevo, son frecuentes, sí, son de alta incidencia, sí. Y otra característica era que era de baja mortalidad. Ahora revisemos cada uno de los incisos. Depende del mecanismo de acción de los fármacos. Sí, en cierta medida, por ejemplo, del paracetamol, que no va a depender exactamente del mecanismo de acción, pero el metabolito que se forma es el que va a generar la reacción adversa. Son dosis dependiente efectivamente, ya que a mayor dosis, mayor riesgo de toxicidad en las de tipo A. Son aumentadas. Son predecibles, sí, están descritas en la literatura. Muy bien. Son frecuentes, sí, son frecuentes. Y tienen una alta mortalidad. Eso es lo que habíamos dicho que no es cierto. Tiene una baja mortalidad, ya que son predecibles y tú puedes actuar. Entonces, tienen una baja mortalidad. Lo que tienen alta es la morbilidad. La morbilidad. ¿Ya? Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Una de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a las RAM de tipo A. Son reacciones poco frecuentes e impredecibles que habitualmente... Ah, ya no están leyendo ustedes. Ya. Para esta vamos a dar un tiempo de igual 30 segundos, comenzando desde ahora. Bien. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? La tibia, la inciso A. Bien. ¿Alguien opina en contra o a favor? Bien, vamos a analizar cada una de los incisos. Nos dice que uno es falso en relación a las RAM de tipo A. Son reacciones poco frecuentes. No, son muy frecuentes. Entonces ya la descartas desde ahí. Son impredecibles, no son predecibles, ¿verdad? Habitualmente no están relacionadas con las acciones de fármacos, sí están relacionadas con las acciones farmacológicas. Ya. Por regla general, persisten en mayor y menor medida durante cierto tiempo tras suspender el fármaco. Si tú lees esto, ¿en qué piensas? Exacto, en reacción de tipo D, porque te está diciendo tras suspender el fármaco. Y el tipo D es delayed, tú has tomado el fármaco y después de tiempo te ha aparecido la reacción adversa. Ya. Se definen como reacciones adversas a medicamentos con base inmunológica. Y hemos visto que las de inmunológicas son las de tipo B y te las cantan. ¿Ya? Las de tipo A se citan a la idiosincrasia. ¿Qué es idiosincrasia? Igual, de tipo B.
son polimorfismos genéticos que tienen cada paciente, cada persona, ¿ya? Igual lo mismo, a la hipersensibilidad o reacción anafilactoide. Todas las afirmaciones son falsas, efectivamente. Todas las afirmaciones son falsas. ¿Ya? Desde el primer instante que ustedes vean que algún concepto no va o es totalitario, ese inciso es muy probable que sea falso. Ahora, con relación a esta pregunta, yo creo que tal vez puede repetirse. Entonces, acá te daba así, de tipo tal, tipo, y tienes que completarlo. Por ejemplo, la teratogénesis y la carcinogénesis son de tipo, ¿qué dice? La teratogénesis Tipo y la D. carcinogénesis, tipo D, muy bien. Después va las dosis cerradas o del fallo terapéutico. Si les digo fallo terapéutico, a ustedes se les viene reacción de tipo F. muy bien. Y las producidas por un uso crónico son de tipo C. muy bien. Y si son predecibles y prevenibles, ojo, de uso más frecuente, ¿cuál es la más frecuente? ¿Es la de tipo? A. Muy bien. Esto, si ustedes lo saben así, cosa que es bien fácil, es muy preguntado, pero las preguntas que hacen no son difíciles. ¿Ya? Ahora, según la OMS, cualquier efecto perjudicial que ocurre tras la administración de un fármaco, ojito acá, a dosis normales, siempre les cantan eso, a dosis normales con fines diagnósticos o de tratamiento, es exacto, reacción adversa. Y si acá les dijeran a elevadas dosis, sería si les dijeran efecto perjudicial que ocurre tras la administración de fármaco a dosis elevadas. ¿Ustedes en qué Toxicidad. piensan? Muy bien. Ya. Vamos con el siguiente. Acá, este lo veremos. Ya. Efecto que se produce por la acción primaria de un fármaco. Si es primaria, va a dar una reacción. ¿Te va a dar una reacción? ¿Secundaria? Sí, muy bien. Les cantan en el examen. Siempre van a poner estos conceptos clave. Siempre ponen esos conceptos clave. Ya. Y por último, en relación a la clasificación de las reacciones adversas, la que incluye carcinogénesis y teratogénesis es la de tipo D. muy bien. Este tema es bastante sencillo, la verdad, y sí es muy preguntado, era muy preguntado, pero las preguntas que hacen, como han visto, no son difíciles. Solo las que te marean un poco, pero no son difíciles. Bien, con eso estaríamos culminando la clase de hoy. Y son libres para ir con la auxiliar. Chao, chao.